En este episodio de Investiga con Isa abordaremos un tema que parece lejano, pero que en realidad afecta directamente tu bolsillo. Nada más ni nada menos que la política monetaria. ¿Cómo se decide la tasa de interés en Colombia y por qué genera tanto debate? Para entenderlo, la compararemos con una fiesta. ¿Cuánto hay que bajarle o subirle a la música para que no se salga de control, pero que tampoco se acabe? En este capítulo tenemos entrevistas exclusivas con expertos en política monetaria, desde un codirector del propio Banco de la República hasta un investigador especializado en la materia, para que descubras qué está en juego y por qué debería importarte. La economía puede llegar a sentirse como un mundo extraño. Todos esos indicadores, esas jergas, esos debates técnicos en noticieros, las columnas de opinión, puede sentirse como una galaxia muy, muy lejana. O como decía Betty la Fea, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí, pero nada más alejado de la realidad. Y sí, es verdad que los elementos más técnicos de la economía pueden suponer barreras, pero hay una verdad fundamental, y es que todos vivimos la economía, todos los días, en cada decisión. ¿Compro esto de contado o lo paso por la tarjeta de crédito? ¿Me gasto mi salario en apetitosos gastos hormiga, ahorro o invierto? No importa tu nivel de ingresos ni tu formación académica. La economía nos afecta a todos, aunque no lo parezca. Y dentro de ese sistema hay una institución clave, que es el Banco de la República. En Colombia, el BANREP, Banco de la República, es una de las instituciones que controla la fiesta económica nacional. ¿Qué controla? El volumen de la música. O en otras palabras económicas, la tasa de interés de política monetaria. Hoy vamos a entender cómo funciona esta fiesta y cuando este DJ decide bajarle o subirle a la música, o sea, a la tasa de interés de política monetaria. Asimismo, vamos a ver cómo se está comportando esta fiesta en 2025 y todos los debates que hay al respecto. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginemos que estamos en Cali y aquí es la fiesta económica de la que tanto estamos hablando. Sentimos la brisa caleña, vemos a las personas bailar salsa, escuchar música, comer fritanga. Es una fiesta donde todo el mundo está bailando y hay ciertos tropiezos por aquí y por allá, pero esencialmente la mayoría está coordinada. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué celebramos tanto en Cali? Pues por todo, por lo bueno, lo malo, la vida y la muerte. De allí que esa fiesta económica la situemos aquí en la capital del cielo. Y sobre todo estamos en la calle del Sabor, aquí en el Boulevard del Río, donde cada fin de semana nos llenamos de personas bailando al son de la salsa y de muchísimas otras canciones. Cuando el Banco de la República cambia la tasa de interés, no lo hace al azar. Eso depende del estado de la economía. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuándo la sube? ¿Cuándo la baja? ¿Y cuándo la mantiene igual? Pues eso dependerá de las diferentes variables de lo que esté sucediendo en el momento. Pero ese cambio no afecta solo a los bancos, ni solamente a las empresas, ni solamente al gobierno. Nos afecta a todos y se transmite por diferentes canales. Por ejemplo, una manera para entender un poquito qué es la tasa de interés de política monetaria y su relación con la economía es analizar como una fiesta, ¿no? Queremos que la fiesta se mantenga, pero queremos que se mantenga bien. No queremos que se aloque tanto que genere la destrucción de nuestro Boulevard del Río, pero tampoco que se apague tanto que lo único que nos quede decir es apague y vámonos. Entonces, digamos que esa fiesta como tal sería la economía. Y la tasa de interés de política monetaria podría venir a ser el volumen. Entonces, digamos, si subimos más el volumen, la gente pues parrandea mucho más, se aloca mucho más, baila mucho más, pero si le bajamos, pues digamos que la gente también le va bajando a los ánimos. Entonces, sería algo por ahí, pero digamos que en economía es un poquito más complejo que eso. Entonces, Mauricio, cuéntanos, ¿cuándo suben la tasa de interés? ¿Cuándo la bajan? ¿Y en qué momento estamos ahora? Sí, y lo describes bastante bien. Nosotros bajamos la tasa o arrancamos ciclos bajistas en la tasa cuando la fiesta está muy apagada y cuando creemos que subirle la música a la fiesta puede ayudar. Al bajar la tasa estamos incentivando el crédito,
estamos haciendo que el mercado cambiario, que la tasa de cambio se deprecie, estamos afectando la economía a través de múltiples canales para que se generen más movimientos, más transacciones en una economía, en una situación reprimida. De lo contrario, en el escenario contrario, que es cuando hay políticas contractivas, es cuando el banco aumenta tasas. Eso es cuando es como que la policía llega a la fiesta a bajar la música. Y es el momento en el cual la gente puede estar saliéndose de control, mucho borracho por ahí, sillas volando, y si no hacemos algo con bastante rapidez, se puede salir un poco de las manos. En este momento estamos en un ciclo bajista que arrancamos a finales del 2023, después de haber iniciado un ciclo alcista que iniciamos a finales del 2021. Bueno, entonces, como verán, tomar una decisión sobre la tasa de interés no es algo que tenga poca relevancia. En Cali tenemos un emblema de la ciudad y se trata del gato de Tejada. Él tiene muchísimas novias y estuvimos preguntándoles a ellas qué es lo que opinaban sobre la economía. Entonces, señora Gata, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha visto la economía durante 2025? ¿Bien o mal? La he visto que sí, ha mejorado las cosas. Y sobre la tasa de interés que fija el Banco de la República, ¿qué le ha parecido las decisiones que han tomado? No, me han parecido perversas, deberían bajar esa tasa de interés más rápido. Bueno, señora Gata, muchísimas gracias por su información. Nos vemos. Bueno, estimada, ¿cómo has visto la inflación durante este 2025? Ha bajado bastante, pero no lo que debería. Debería haber bajado más. Y sobre la decisión de la tasa de interés que ha tomado el Banco de la República, ¿qué es lo que opinas al respecto? Pienso que está muy bien que no bajen esas tasas aún porque esa inflación sigue y sigue allí. Yo no quiero más inflación. Bueno, doña Gata, muchísimas gracias. Ahora tenemos otra entrevista con doña Gata. Doña Gata, ¿cómo has estado? Durmiendo aquí siempre. ¿Cómo es el tema de la economía? No lo veo y no me importa, tengo los ojos cerrados. Bueno, está bien, ya te dejamos en paz, que sigas durmiendo, porque tu nombre es la gata dormida. Como vimos, las señoras gatas no se ponen de acuerdo. Una piensa que hay que bajar la tasa de interés rápido, la otra piensa que lo hay que hacer lento. Y otra, bueno, no le importa. Pero eso no solo pasa en el mundo de los gatos, también pasa en el mundo de los expertos en la economía. Hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. El Banco de la República es el DJ de la fiesta. La tasa de interés de política monetaria es el volumen de la música. Y por supuesto la economía es la fiesta. Cuando el Banco de la República quiere influir sobre la economía, usa la tasa de interés de política monetaria. Y esta tasa de interés de política monetaria influye a través de diferentes canales y mecanismos de transmisión. Vamos a ver una forma en la cual actúan los mecanismos de transmisión. Entonces, imaginemos que los hogares y las empresas están gastando mucho. Esto presiona los precios al alza. Entonces, el Banco de la República dice, oye, la inflación está subiendo, tenemos que hacer algo. Así que ellos suben la tasa de interés de política monetaria. En últimas, esto puede generar que el interés en la economía aumente. Entonces, los bancos privados dicen, ok, vamos a subirle al interés. Entonces, esto genera que sea más caro pedir prestado. Así que los hogares y las empresas lo van a pensar un poco más a la hora de hacerlo. Como ya no están consumiendo tanto, ya no hay tanta presión sobre los precios y estos en últimas bajan. Así, en conjunto, se enfría la economía y bajan los precios. Ahora, el tema es que no toda la inflación funciona como les explicaba antes. Tenemos inflación que viene por la vía de la demanda e inflación que viene por la vía de la oferta. La que les acabo de explicar era vía demanda. Pero entonces, ¿cuál es la otra? Se preguntarán. Digamos que la economía venía bien, pero ocurre un shock externo. Entonces, por ejemplo, una guerra, un conflicto que hace que sea más difícil traer insumos acá a Colombia. Entonces, esa dificultad genera que los insumos ahora sean
más caros. Por tanto, aumenta el precio de estos insumos. Entonces, como ha habido este aumento, las empresas tienen un aumento en sus costos. Entonces, estos costos en últimas los trasladan a los bienes que ellos producen, generando un aumento de los precios. Si esto sucede en gran parte de la economía, eso hará que aumente la inflación. Ahora, recapitulemos lo que estábamos mirando. Tenemos inflación, demanda, la que vimos. Hay un sobrecalentamiento de la economía por un aumento del consumo, lo que presiona los precios al alza, generando inflación. Entonces, el Banco de la República actúa aumentando su tasa de interés de política monetaria, lo que genera un aumento del interés de la economía. Por tanto, será menos chévere sacar préstamos porque va a ser más caro. Entonces, como va a haber menos consumo y menos inversión por parte de las empresas, va a haber menor presión sobre los precios, generando que baje la inflación. Pero ¿qué pasa en el caso de la oferta? Tenemos el shock externo. Entonces, digamos que ahora va a ser muchísimo más caro traer insumos para la tierra. Va a haber un aumento de los precios. Entonces, como veíamos, hay un aumento de los insumos, de los costos de las empresas, etc. Entonces, el Banco de la República dice, oigan, hay un aumento de los precios, entonces subámosle a la tasa de interés de política monetaria. Entonces, se genera una gran interrogante, porque hay economistas que le dicen al Banco de la República, oiga, Banco de la República, mire que la inflación que tenemos no está viniendo por la demanda, no tenemos una inflación porque los hogares están consumiendo mucho, porque están gastando mucho, la tenemos por un shock externo que de cierta forma no tiene nada que ver con nosotros en nuestro interior. Entonces, ¿usted qué va a ganar subiendo a la tasa de interés de política monetaria? Ese es el gran debate económico que existe en la economía. ¿Y qué pasó en Colombia cuando eso ocurrió? Cuando vivimos el periodo inflacionario más álgido entre 2021 y 2022, la inflación no vino de un solo lado. Por la vía de la demanda, los hogares estaban gastando más. Veníamos de una reapertura, había crédito barato y ahorro acumulado tras los confinamientos. Pero también hubo una fuerte presión por el lado de la oferta. La pandemia dejó disrupciones en las cadenas logísticas globales. La guerra entre Rusia y Ucrania encareció diferentes bienes, entre ellos alimentos y energía. Las grandes potencias exportaron inflación y los fenómenos climáticos agravaron la escasez de ciertos productos. Y ahí se abrió un debate central. ¿Sirve subir la tasa de interés cuando la inflación no viene solo de un exceso de consumo, sino también de una escasez de bienes y shocks externos? Por un lado, economistas como José Antonio Campo advertían que esta era una inflación impulsada más por shocks de oferta que por excesos de demanda. Subir la tasa podía empeorar la desaceleración económica sin solucionar el origen del problema. Lo prudente era esperar a que los shocks pasaran sin meterle más freno a la economía. Pero del otro lado, codirectores como Mauricio Villamizar y Viviana Taboada, además de otros analistas, argumentaban que, así el origen fuera externo, cuando los shocks se hacen persistentes, terminan afectando a toda la economía. Cambian las expectativas, presionan salarios y contagian a otros precios. Y si el banco no actúa, puede haber un desanclaje de las expectativas de inflación. Y eso luego es mucho más costoso de revertir. Por eso decían, sí, hay que subir la tasa en ese escenario. No para atacar la causa inicial, sino para evitar que la inflación se vuelva estructural. Con lo que ellos mencionan ser efectos de segunda ronda. Este debate marcó la política monetaria en su momento. Y aunque hoy el contexto ha cambiado, parte de ese dilema persiste. Ahora la pregunta es si el banco debería bajar la tasa más rápido o seguir con cautela. Y tú me preguntarás, Isa, pero si el debate más importante es si bajar rápido o bajar lento la tasa de interés, ¿qué tiene que ver eso con lo anterior? Y yo te digo que tiene todo que ver, porque lo que hacemos hoy depende de lo que pasó ayer. Ahora regresemos a nuestro ejemplo de la fiesta en el Boulevard del Río.
Imaginémonos que estamos acá bailando toda la cosa, pero de repente entra una babilla en escena. Todo el mundo se pone a gritar, a correr, es un caos total. Es decir, ocurrió un shock externo en la economía. Algunas personas dirán, ¿de qué sirve bajarle el volumen a la música cuando el problema es literalmente que hay una babilla en medio del bulevar? No tiene sentido cuando el problema no es que sea un exceso de rumba o un tema de demanda, sino que hay algo inesperado que ocurrió, un shock externo. Otros dirán que bajarle el volumen a la música puede funcionar en un escenario como esos, porque eso ayuda a que se bajen los ánimos y a que el caos se controle un poco. Es decir, la política monetaria no te saca la babilla directamente del bulevar, pero sí ayuda a manejar la tensión general. Y ahora que la babilla ya se fue, que la fiesta está medio tranquila, pero también medio apagada, viene el dilema para el DJ. ¿Cuánto bajarle o subirle a la música? ¿Bajar o no bajar la tasa de interés? Esa es la cuestión. Y como viste, ni entre las gatas hay consenso. Para entender el debate actual sobre la tasa de interés, pensemos otra vez en nuestra fiesta. Hay varios DJs en la consola, pero no se ponen de acuerdo. Unos quieren bajarle al volumen para que la fiesta no se descontrole. Otros, en cambio, creen que el ambiente está apagado y hace falta subirle ya. Pues eso es exactamente lo que pasa hoy en la economía colombiana. Dentro y fuera del Banco de la República hay un pulso entre dos posturas. Por un lado, quienes creen que hay que bajar la tasa de interés más lento para no correr el riesgo de que la inflación repunte. Más aún cuando las expectativas de inflación siguen altas, el déficit fiscal preocupa y el mundo está lleno de incertidumbres, especialmente con el tema Trump. Y por otro lado, quienes creen que hay que bajarla más rápido, porque el crecimiento económico es débil, los hogares están asfixiados por el crédito caro y si no se mueve el consumo, la recuperación podría estancarse. Entremos un poco más en materia de lo que acaba de ocurrir. Si uno revisa la decisión de julio, la última reunión de la Junta Directiva, básicamente la mayoría, 4-3, decide dejar la tasa inalterada en 9.25. Ahora, yo creo que hay razones para pensar que es una decisión equivocada. Obviamente aquí nadie tiene, digamos, la verdad absoluta, pero yo quisiera ofrecer un par de argumentos para intentar persuadir a las personas que nos ven de por qué creo que había un espacio para reducir ligeramente la tasa. Okay. El primero es el comportamiento de la inversión privada, ¿no? Recuerden que la inversión privada es importante en la medida en que haya más inversión podemos tener más empleo. Claro. Y vuelvo a insistir en que es parte de nuestro objetivo lograr el pleno empleo. Entonces, en el primer semestre de 2025 la inversión privada se contrajo ligeramente, 0.1%. Pero si yo miro más en detalle ese dato, me encuentro con una cosa que sí es más preocupante, y es el pobre desempeño del sector de la construcción. En ese mismo primer semestre de 2025, sí, el sector de la construcción tuvo una caída del 8%, 8.6% para ser precisos. Y hay que recordar que ese sector de la construcción es un sector particularmente sensible a las decisiones que toma la Junta Directiva del Banco de la República, en la medida que es un sector que depende bastante de las oscilaciones en la tasa de interés. Okay. La razón para las personas que nos ven y de pronto no tienen mucho entrenamiento en economía es que la tasa de interés se comporta como un costo de producción para, digamos, las empresas constructoras. Cuando usted va a decidir hacer un proyecto de estos, va a evaluar, bueno, cuál es el costo de construirlo y cuánto es el costo del crédito para emprender ese proyecto. Y por supuesto, para las familias que quieran adquirir una vivienda con un préstamo, pues definitivamente la tasa de interés encarece el costo de ese préstamo. Claro, es un factor muy importante. Entonces es un factor muy importante, de manera que el Banco de la República no puede, digamos, usar la política del avestruz y decir eso no es conmigo, lo que está pasando con la construcción tiene que ver con otras cosas, pero no es mi responsabilidad. Yo creo que hay una responsabilidad directa. Entonces es un primer punto en el que yo creo que el banco debe de nuevo, a la luz del mandato de coordinación con otros sectores, debe tener eso en cuenta. Y otra cosa que quiero insistir es, si bien es cierto, como mencioné al principio de la conversación, esta reducción en la tasa de desempleo
hay algo que ya se vuelve inquietante, aunque, insisto, hemos logrado bajar la tasa de desempleo Sí, había una reducción. con respecto al último año. Si uno coge lo que ocurre, como dicen los economistas, en el margen, cojamos lo que está pasando más recientemente, en el último trimestre. Entonces, coge el trimestre móvil a mayo. Lo que te va a dar es que básicamente la creación de nuevas ocupaciones en la economía colombiana está prácticamente estancada. Entonces, el trimestre móvil de mayo nos dice que la ocupación a nivel nacional creció apenas al 0.2%. Es una ralentización de la creación de nueva ocupación, 0.2%. Pero si uno coge ya no la ocupación en total, que tiene asalariados, cuentas propias, etcétera, sino se concentra nomás en la ocupación de asalariados, te da que en ese trimestre que va móvil hasta mayo, ya decreció. Ligeramente, pero decreció. Es decir, que ya no estás creando, no estás destruyendo ocupaciones. Entonces, eso es una señal de alerta. Si un banquero central está en su mente diciendo, mi mandato por el que me tienen aquí es luchar contra esa bestia de la inflación, pero con un ojo en lo que está pasando en el mercado de trabajo, yo creo que es una invitación a reflexionar sobre qué podría hacer el banco para intentar enfrentar este deterioro que se está empezando a entrever en los datos en el mercado de trabajo colombiano. Como verán, el debate es álgido. Vamos a explorar la posición de uno de sus mayores exponentes, el gobierno. Las críticas del presidente Gustavo Petro al Banco de la República se han centrado en cuestionar tanto la independencia como la orientación de su política monetaria. Petro ha señalado que la junta directiva no actúa con criterios meramente técnicos, sino con motivaciones políticas, planteando que la institución busca acabar con la economía colombiana para afectar a su gobierno. Ha calificado a la independencia del banco como una falacia, pues en su visión responde a sectores de derecha y a intereses de élites, y no al pueblo. Además, reprocha que el Banrep mantenga una postura demasiado restrictiva con tasas de interés altas que encarecen el crédito, frenan el consumo, la inversión y el empleo, afectando de forma directa a los hogares y empresas. También ha acusado al banco de desconocer el mandato constitucional amplio, que le exige velar no solo por la estabilidad de precios, sino también por el crecimiento económico y la equidad social, y de obstaculizar reformas como la pensional. Frente a estos cuestionamientos, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha sido enfático en varias oportunidades en rechazar que la Junta actúe con motivaciones políticas. Ha señalado que las decisiones se toman con criterios técnicos, en beneficio de la nación y conforme al mandato constitucional, y no bajo intereses políticos de corto plazo. Recordó que desde diciembre de 2023 el banco ha venido reduciendo de manera significativa la tasa de interés, desde el 13% hasta el 9,25% actual, y que esos recortes han sido posibles porque se abrió el espacio para hacerlo, lo cual ha permitido una caída sustancial de la inflación, que pasó de un pico de 13,34% en marzo de 2023 a 4,82% en junio de 2025. Villar ha insistido también en que mantener la prudencia es clave para cumplir el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda y dar estabilidad de largo plazo, incluso si en el corto plazo las decisiones no parecen traer beneficios inmediatos para todos los sectores. Al Banrep le beneficia mantener la tasa de interés alta. ¿Mito o realidad? Mito. Al Banrep no le conviene ni tenerla alta ni tenerla baja. Al Banrep le conviene un nivel que sea consistente con los desequilibrios económicos que hay en los diferentes mercados para poder cerrarlos. El Banrep toma sus decisiones basándose en criterios políticos. ¿Mito o realidad? Mito, y ojalá sea mito para siempre. La independencia y autonomía del banco es el mayor activo que tenemos. El gobierno ha hecho ciertas críticas al Banco de la República diciendo que sería mejor que hicieran unas bajas de tasas más rápidas. ¿Ustedes cómo responden a este tipo de cuestionamientos? Sí, yo creo que la causalidad es para el otro lado. Yo creo que no es que las altas tasas que estén encareciendo la deuda. Yo creo que más bien es que la alta deuda y el deterioro fiscal está haciendo nuestra labor de bajar tasas mucho más difícil.
Entonces, si llegáramos a entretener ideas que no son técnicas, llegaríamos a situaciones muy complicadas en las cuales se dispararía el riesgo país, la tasa de cambio probablemente estaría a niveles muy superiores a los actuales, tendríamos un alto costo de financiación externo, incluso las tasas justamente de los TES y de los créditos hipotecarios o de largo plazo estarían aún más altas, lo cual es paradójico, digamos, terminar ahorita haciendo cosas bastante abruptas o afanadas sin tener en cuenta esa convergencia de precios o de la inflación a la meta que es nuestro mandato constitucional, en concordancia obviamente con variables de empleo y del mercado laboral. En 2025, el debate tomó un nuevo matiz con la llegada de dos codirectores nombrados por Petro, Laura Moisá y César Giraldo. Ambos provienen del mundo académico, con énfasis en temas de desarrollo, economía laboral y economía popular. Su nombramiento dividió opiniones, mientras algunos temen que, por su afinidad con ideas heterodoxas y cercanías con el presidente, puedan alinear la Junta con intereses políticos. Otros lo ven como una oportunidad para enriquecer el debate y ampliar las perspectivas de un organismo históricamente dominado por perfiles ortodoxos. Hablando ya de las decisiones del Banco de la República, yo creo que es importante decir que la Junta está compuesta por varias personas. Entonces está el ministro de Hacienda, el gerente general y 5 codirectores de dedicación exclusiva. Entonces todos ellos votan en las diferentes juntas directivas y bajarle, subirle o mantener igual la tasa de interés. Entonces, en este sentido, el banco, después de estas juntas, publica un documento que se llama Minutas del Banco de la República. Entonces ahí uno puede leer a grandes rasgos qué fue lo que pasó y los diferentes argumentos que cada persona de la junta manifiesta. Entonces, ya leyendo como las últimas minutas, uno se da cuenta que hay grupos diferentes dentro de la Junta. Entonces, hay unos que votan por mantener la tasa inalterada y hay otros que votan por bajarla. Entonces, uno ve que es una decisión en la cual hay tensiones, como tú nos contabas. Entonces, ¿tú cuál crees que es el corazón de este debate? ¿Tú crees que solo es una decisión técnica? ¿O es algo que va más allá? Claramente va más allá, pero pongámoslo en contexto. Cuando digo político, y para aclararlo, no estoy diciendo que se trate de política electoral, claro, de que se trate de que van a salir a buscar votos, o que los vamos a ver lanzándose a una gobernación. claro. No creo que sea eso. Es política en el sentido de que hay una visión cargada de la forma en la que debe funcionar la sociedad, y hay unas visiones ya políticas sobre la justicia distributiva, sobre la eficiencia, sobre el empleo, ¿no? Y hay una serie de valores en las que no hay unos acuerdos universales, sino reflejan ya perspectivas que no se pueden resolver con técnica pura, sino tienes que apelar necesariamente a valores morales, a valores políticos, a otra serie de criterios externos a la técnica propiamente dicha. A eso me refiero. Claro. Entonces, en ese contexto, tú lo has planteado muy bien. Digámoslo así, históricamente la Junta es una Junta con poca diversidad. La aparición de mujeres es un fenómeno relativamente reciente. Es una Junta dominada fundamentalmente por egresados de universidades, históricamente hablando, por egresados de universidades privadas. De Bogotá. Bogotanas. Y de élite bogotanas. Y de repente, pues, aparece en escena un presidente con una orientación ideológica también distinta y la posibilidad de nombrar banqueros centrales distintos. Y yo creo que no es la primera vez, obviamente, que están ocurriendo diferencias y desacuerdos en la Junta, pero si lee las últimas minutas, sí es claramente una situación en la que están floreciendo unos debates muy interesantes y muy particulares, en los que ya no solamente es una diferencia en que tú quieres 50 y yo quiero 25,
sino detrás de eso hay marcos teóricos y argumentos conceptuales y empíricos profundamente distintos. Claro, ¿Sí? totalmente. Y entonces creo yo que la llegada de los dos nuevos miembros de la junta directiva que nombró el presidente Petro a comienzo de año han incidido mucho en eso. Se trata de dos economistas, una mujer y un hombre, con trayectorias profesionales e intelectuales muy distintas. Sus formaciones doctorales, por ejemplo, no vienen en universidades americanas. Ajá. Y eso tiene un impacto porque quiere decir que su entrenamiento no está en la macro más tradicional, que caracteriza, por ejemplo, al staff más técnico del banco. Por otra parte, en su entrenamiento, y además tiene unas preocupaciones intelectuales que van más allá de la macroeconomía, ¿no? Entonces, esto ha hecho que sus reflexiones también estén alimentadas por otras preocupaciones de otros sectores y de otras partes de la economía distintas a lo estrictamente macroeconómico. Eso creo que está detrás de esas tensiones más recientes. También yo agregaría que sus trayectorias más personales y profesionales son distintas. Se trata fundamentalmente de dos profesores universitarios que no vienen del mundo técnico del propio Banco de la República, Claro. ni de bancos privados, ni vienen de una trayectoria en los tanques de pensamiento del establecimiento, ni vienen, digamos, de los gremios económicos tampoco. Entonces también hay una, como dirían los sociólogos, hay un proceso de socialización diferente. Claro. Hay otras perspectivas. Y entonces volvemos a entrar como iniciamos esta última parte de la conversación. Finalmente, no hay técnica pura, si se quiere, porque todos estamos cargados de valores, estamos cargados de miradas subjetivas al mundo. Entonces, si tú lo revisas, estos 7 directores del Banco de la República pues están sometidos a la misma evidencia empírica. No es que a uno le entregan una cosa y a otro le entregan otra y por eso... Sí, como no, que haya información diferenciada y que por eso, no, a los 7 le entregan el mismo PDF con las mismas gráficas, los mismos, pero cada uno por estas diferencias en sus trayectorias personales, individuales, educativas, hasta familiares, no sé, el hecho de que tú hayas podido de pronto en tu familia experimentar la situación del desempleo o de la inflación, quizá te hace más sensible a esos problemas. Es como si tuvieras lentes distintos y entonces estamos viendo la misma información, pero nos parece que es más relevante una parte que la otra, o porque tenemos valores distintos y entonces creemos que hay que darle mayor peso a una variable que a la otra, o de pronto creemos que no hay que ser pesimistas sino hay que ser optimistas, entonces hay que mirarlo por este lado y no por este otro lado. Sí, hay que tener cautela, ¿no? Sí. O la cautela para quién, dónde poner la cautela. De manera que eso nos recuerda que la política monetaria está lejos de ser una ciencia exacta y que está llena de nuestra subjetividad, de nuestros valores, y de ahí la importancia de la diversidad, de que una junta se parezca más al conjunto de valores y de creencias que tiene un país tan complejo como Colombia, y que no solamente refleje un conjunto de valores y de creencias de un pedacito de la sociedad colombiana. Una parte súper chiquita. De acuerdo. Entonces yo creo que por ahí es la cosa. Ahora, yo creo que esa diversidad nos ayuda entre más ideas estén circulando, es más fácil que detectemos errores y encontrar pues, posibilidades de corregirlos. Como han visto, en 2025 este debate refleja una tensión persistente al interior de la Junta. Es como una fiesta en la que varios DJs comparten la cabina. Algunos prefieren mantener el ritmo lento para no desbordar la pista, mientras otros quieren subir el volumen para reanimar el baile. Esa mezcla de visiones puede generar choques intensos, pero también abrir nuevas perspectivas que, al final, enriquecen y fortalecen la discusión sobre el rumbo de nuestra economía. Imaginemos que Mauricio y yo somos los DJs de la fiesta. Entonces, o sea, decimos, ok, digamos que queremos que la fiesta sea mucho más chévere. Digamos que va a haber una diferencia de criterios frente a cuánto hay que subir la música. Entonces, por ejemplo, Mauricio puede pensar,
la subo un poco, no sé, alto y yo pienso, no, hay que subirla media alta. Entonces, en ese sentido, pues todos sabemos que hubo un nuevo ingreso de codirectores al Banco de la República, codirectores que tienen ideas, digamos que diferentes frente al tema de la política monetaria. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ha sido el debate con ellos frente a ese tema? Sí, muchas diferencias entre miembros de junta y gobierno puede ser el grado de impaciencia. En el ejemplo de la fiesta, uno quisiera que en el edificio lo dejen hacer fiestas más adelante. Sí. Y recoger el reguero es importante. Entonces, si uno está alquilando el edificio con Airbnb, es muy distinto a si uno está viviendo en el edificio. Claro. El Banco de la República se tiene que asegurar de tomar las decisiones como si estuviera viviendo por mucho tiempo. Como hemos visto a lo largo de este episodio, la política monetaria no es un asunto lejano ni exclusivo de tecnócratas. No está en una galaxia muy lejana, ni solamente es para los bellos y yo no puedo estar ahí, como diría Betty la Fea. Al contrario, afecta directamente nuestro bolsillo, nuestras decisiones cotidianas, lo que cuesta un mercado, lo que pagamos por un crédito e incluso las posibilidades de progreso de millones de colombianos. Tal vez una de las reflexiones más potentes que nos deja esta conversación es que las decisiones del Banco de la República no son simples ni neutras, implican disyuntivas difíciles. ¿Cómo frenar la fiesta para evitar que se descontrole sin apagarla por completo? ¿Cómo equilibrar los precios sin ahogar la inversión o el empleo? ¿Cómo proteger la economía de hoy sin sacrificar la de mañana? Y si bien no hay una fórmula mágica, sí hay algo que debería estar fuera de discusión. Necesitamos instituciones que tomen decisiones con rigor, con independencia, pero también con sensibilidad frente a lo que ve la gente en la calle. Porque la economía no solo se mide en puntos porcentuales, también se mide en oportunidades reales, en bienestar tangible y en equidad. Y tal vez, si entendemos mejor cómo se toman estas decisiones, podamos también exigir, participar y construir una política económica más justa para todos. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Investiga con Isa.